Abramos nuestras Biblias en el capítulo 18, comenzando en el verso 1. Mateo, capítulo 18, comenzando en el verso 1. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo: de cierto les digo que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. ¿Oramos? Señor precioso, gracias. Gracias por esta oportunidad que nos das nuevamente de abrir tu palabra. Gracias, Señor, que tu palabra es vida y es espíritu, Señor. Gracias, Padre, que nos has dado oídos para escucharla. Gracias, Padre, que somos participantes de este nuevo pacto, no de letras, sino de espíritu, Señor, en el que tú has propuesto, Señor, escribir tu palabra en nuestros corazones. Señor, abre nuestros ojos para que veamos en tu palabra las maravillas de tu ley y contemplando tu gloria, Señor, en ella, sigamos siendo transformados como a tu imagen por tu espíritu. Oramos esto y más en tu nombre, los semillosos, quienes decimos: así sea, amén y amén. Estaba leyendo un poco mal porque regresé a mi Biblia que amo tanto. Resulta que unas páginas se me habían desprendido y cambié de Biblia. Y en esa no están las divisiones silábicas, por llamarlas así. Y de repente me saltó los, y eran los discípulos. Una disculpa, por favor, por la errata de lectura. Imagínense delante de quién fui a errar, delante de mi mamá, maestra de español. Mamita, mil disculpas, por favor. Muy bien. Y estoy súper animado, muy contento. La verdad es de que este capítulo lo estaba esperando ansiosamente, porque este es el 4 de 5 discursos o sermones del Señor a través del Evangelio de Mateo, según la manera en la que, o una de las maneras en las que quiso estructurar literariamente Mateo su Evangelio, alrededor de 5 sermones. También nos lo hizo en 3 partes: la presentación, el ministerio, y ahora a partir del capítulo 16 estamos en la pasión del Señor. Muy bien. Recordemos un poco estos 4 sermones. El primero, ¿cuál fue? ¿Lo recuerdan? Del capítulo 5 al 7, el sermón del monte, cuyo tema es la justicia de Dios. Si vuestra justicia no fuese mayor que la de los fariseos, ¿se acuerdan? No entraréis en el reino de Dios. Capítulo 5, verso 20. El segundo sermón, fantástico, maravilloso, el capítulo 10, cuyo tema fue nada más ni nada menos que el ministerio cuando el Señor envía a sus discípulos. Después, el capítulo 13, su tercer sermón, que es las parábolas y el tema, ¿recuerdan? El reino de Dios. Al final, el último y quinto sermón será los capítulos 24 y 25, el sermón del Monte de los Olivos, así conocido, y el tema, ¿se acuerdan? Las señales del regreso de Jesús o el regreso de Jesús. Pero el discurso, el capítulo 18, el cuarto discurso, su tema es la vida en comunidad. Otro posible título pudiera ser la familia de Dios. ¿Quién es la familia de Dios? ¿Qué la distingue? ¿Cuál es su dinámica interna? ¿Cómo se comporta? ¿Acaso hay jerarquías? ¿Hay organigramas? ¿Estos están invertidos? ¿Acaso es una organización? ¿Es un organismo? Bueno, estas y otras preguntas quedarán contestadas mientras estamos a través de este capítulo 18. Hoy cubriremos solamente los versos del 1 al 9 a través de este sencillo bosquejo que he preparado para ustedes. La familia de Dios, en primer lugar, versos del 1 al 4. Ninguno es más importante que el otro. En segundo lugar, versos 5 al 6, Jesús es el centro o el eje
de nuestras relaciones. Y en tercer lugar, los versos 7 al 9. Nos cuidamos unos a otros. Ninguno es más importante que el otro, versos del 1 al 4. Yo leo el verso 1 nuevamente. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Esta pregunta se me hace muy interesante porque no parece del interés del Señor. Jesús no tiene mucho que decir de esta pregunta, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Es más que obvia, ¿no lo creen? Pero otra cosa todavía más curiosa es que la religión tiene mucho que decir, porque parece que para los religiosos esta pregunta es muy importante, es determinante, ¿no? Para saber quién se sienta a la derecha y quién se sienta a la izquierda. Qué preguntas, ¿no? Pero para contestar, no para contestar la pregunta, sino para darle vuelta a la pregunta y nuevamente poner a los discípulos frente a la verdad. Recuerdan la semana pasada cómo es el estilo de Jesús, el estilo de enseñanza. No es adoctrinar, no es la controversia, simplemente es ponernos delante de la verdad y le da la vuelta a la pregunta y pone a los discípulos delante de la verdad. Verso 2. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto les digo que si no se vuelven y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Si no se vuelven, siempre me ha llamado mucho la atención esta palabra. Si no regresan, si no cambian de dirección, ¿hacia qué dirección caminas en la vida? Bueno, no dice Jesús, regresa, cambia de dirección, conviértete nuevamente en un niño. ¿A qué pudiera estarse refiriéndose el Señor? ¿A cuáles de estas cualidades tan preciosas acerca de la inocencia de un niño pudiera el Señor estarse refiriendo? ¿Acaso está usando la figura de un niño para hacer más sublime su enseñanza? Creo que por el contexto de Mateo y por la cultura de la época, yo creo que ninguna de estas cosas están en la mente del Señor al traer este interesante ejemplo de un niño. Recordemos la multiplicación de los panes. Cuando Mateo hace la cuenta, en el capítulo 14, verso 21, dice así, que los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. ¿Por qué no contaban las mujeres y los niños? Pues por eso, porque no contaban. Los niños no contaban. Los niños eran menos que insignificantes. Eran propiedad de sus padres. Eso y nada más. Y eso explica el porqué de la reacción más adelante de sus discípulos en el capítulo 19, versos del 13 al 15, cuando Mateo relata lo siguiente. Entonces les fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron, pero Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí. No se los impidan, porque de ellos, de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto las manos sobre ellos, se fue de allí. Los niños en esa cultura eran débiles, sin voz ni voto. Los niños eran indefensos, sin seguridad en ellos mismos y siempre necesitados de otro para suplir cada una de sus necesidades. Jesús está llamando nuevamente a sus discípulos a no tener, como dice el libro de Romanos, un alto concepto de sí, que piensen de sí con cordura, dice el apóstol Pedro, según la medida de fe que nos ha sido dada. Y tengo aquí un tema de batería. Nada que la tecnología no pueda remediar. Así es de que esto lo vamos a resolver muy rápido. Les dejo con mi esposita. A ver, aquí estamos. Pensé en todo. Guitarra, luz, micrófonos. Cada acción. Ahí está. Uf, ahora sí. Me disculpa, por favor.
Regresamos. Jesús está llamando nuevamente a sus discípulos. Jesús está llamando nuevamente a sus discípulos a no tener un alto concepto de sí mismos, sino a seguir el ejemplo del rey Salomón, cuando al sentarse en el trono de su padre David, como sucesor, dijo lo siguiente: ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David, mi padre. Vaya paquete. El saco muy grande para Salomón. Pero él, pensando de sí con cordura, escribe lo siguiente en Primera de Reyes, capítulo 3, verso 7. Y yo soy joven, y no sé cómo entrar, y no sé cómo salir. Volvernos como niños significa básicamente reconocer nuestro estatus de gente insignificante por nosotros mismos y absolutamente dependiente de Dios. Recuerdo muy bien un día que mi hermano, ya viviendo él en Texas y yo viviendo todavía en la ciudad de Cuernavaca, yendo y viniendo a la Ciudad de México, que están a unos 70 kilómetros aproximadamente de distancia, 45 millas quizás. Yo iba y venía y había hecho migas a través de María del Sol con un pastor muy influyente en muchos ámbitos ahí de la Ciudad de México. Y de repente surgió la idea de que mi hermano Heriberto le conociera. Les repito, yo no era muy amigo de este pastor, pero estábamos explorando las maneras en las que pudiéramos potencializar los recursos que Dios nos había confiado y poder alcanzar a más personas en la Ciudad de México para Cristo. En fin, esas cosas estaban en mi mente. Él era una persona muy ocupada, bivocacional, tenía muy poco tiempo, por lo tanto bajó de su oficina así, súper importante. Nosotros le esperamos en el restaurante, nos vimos allí, nos sentamos, le presenté a mi hermano por nombre y viceversa, pero no pasaron ni 2, 3 minutos, cuando de repente, un poco molesto, este señor se me queda viendo y me dice: ¿no le dijiste a tu hermano quién soy? Hasta ahí dejo la historia, ¿no? Esta historia, por supuesto que continuará, pero hasta ahí la dejo. Pero lo que sí sé es que esta historia es muy diferente a la historia que cautivó mi corazón y mucho, una razón muy grande que Dios usó para que nosotros, los semillosos, estemos perseverando a través de la escritura, capítulo por capítulo y verso por verso. Me refiero a la persona de Mike MacIntosh. Mike MacIntosh es un pastor de la ciudad de San Diego que estaba haciendo festivales en Latinoamérica, pero comenzó en México, yo creo que por su proximidad y demás. Y bueno, sus festivales eran preciosos porque la gente venía manejando desde la ciudad de San Diego por toda la costa de la República Mexicana. La primera vez que le conocí fue en la ciudad de Mazatlán. Es un lugar muy lejano a la frontera, ¿no? Por lo menos día y medio de camino manejando. Pero todos los discípulos de este pastor, mejor dicho, los discípulos de Jesucristo, de la iglesia Horizonte, estaban allí. Me impresionó mucho que sin manejar el idioma estaban estas personas construyendo una capilla en la cárcel, llevando Biblias. Él era capellán de la policía de San Diego, llevaron toda clase de ayuda para la policía local de Mazatlán, Sinaloa, un camión también con medicinas, hicieron una cumbre de oración para presentarle una Biblia a cada una de las personas en eminencia, en autoridad en aquella ciudad. Y a nosotros, la banda Torre Fuerte, yo era muy joven, tenía, no sé, como 30 años, ya tiene mucho tiempo de eso, pues antes de Semilla de Mostaza. Eh, Nos invitó y nos trató con una generosidad increíble. Tengo muchas historias del pastor y amigo Mike MacIntosh, pero una de las cosas que me cautivó es lo que les comento, pero otra fue que un poquito antes de tocar, hacer nuestra participación era hacer un pequeño concierto donde uno de nosotros daba su testimonio en 3 minutos, un poquito antes de que él hiciera una presentación preciosa, traducida del Evangelio. Cientos de personas pasaban al frente, muy al estilo a las cruzadas de Billy Graham.
cientos de personas. Eh, y bueno, él tenía un gran impacto en la ciudad. Era una persona muy importante. Y de repente estábamos nosotros en este pequeño lugar antes de subir a la plataforma y dar nuestro concierto. Y se acerca con una humildad increíble, reconociendo su estatus en el reino de Dios de persona insignificante como un niño, que no cuenta. Y nos dijo, eh, ¿pudiera, ¿pudiera tomarme una foto? ¿Pudiéramos mi esposa y yo tomarnos una foto con ustedes? Pastor Mike, por supuesto, claro que sí, es un honor, al contrario, podemos tomarnos nosotros una foto con usted. Entonces, esa foto es memorable, la tenemos por ahí, pero con esa misma humildad, tantas historias tan preciosas. Recuerdo en estas épocas de músico cristiano viajando por toda América Latina, también un hombre que llenaba estadios increíbles, la gente lo seguía increíblemente, ¿no? Y se subió en la plataforma, pero la gente que estábamos sirviendo en la plataforma, que habíamos viajado muchísimos kilómetros para estar allí, no, pues no fuimos dignos de su saludo, ¿no? Y simplemente se pasó, ¿no? Cuando estuvimos en Willow Creek, nuestro pastor Bill Hybels nos enseñó siempre a ser una máquina de gratitud. Una máquina de gratitud. Y bueno, tantas cosas que decir acerca de esto, pero Jesús nos habla de esto, de la necesidad de volvernos como niños. Esto es, no pensar en niños como cosas románticas, sino pensar, juzgar nuestro estatus dentro del reino de Dios con justo juicio, como personas insignificantes por nosotros mismos, que tenemos valor solo por la sangre de Jesús que fue vertida, pero nosotros no decimos tener alguna cosa propia, motivo por el cual gloriarnos. La Biblia dice, el que se gloría, gloríese en el Señor. Eh, ¿Qué puede evitar que alguien se arrepienta de sus pecados, por otro lado? ¿No es la arrogancia? ¿No es otra vez, sentirte alguien, sentirte especial? Tan especial que ya, pues, Jesús no es el Señor, al que le debes honor, respeto, obediencia, aquel que te manda que te arrepientas de tus pecados y confíes en Él. Sino ya empieza a ser el patrón, el de arriba, ¿no? Porque te sientes alguien especial. Porque así dijo el alto y sublime, Isaías 57:15, cantábamos hace un ratito. El que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad. Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Vamos al verso 4 si me acompañan. Así que cualquiera que se humille, no hay, en la Biblia no hay gente humilde, hay gente que se humilla. Es una gran diferencia. O sea, no es una virtud la humildad. Es el resultado de una decisión deliberada, completamente intencional, de humillarnos como Jesús se humilló a sí mismo. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese, ese será el mayor en el reino de los cielos. En la familia de Dios no existen pues jerarquías, no existen estos organigramas, funcionales quizás, pero repito, nunca jerárquicos. También en la familia de Dios, en segundo lugar, versos del 5 al 6, el centro de nuestras relaciones es Jesús, verso 5. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Jesús llama a sus discípulos pequeñitos, porque le pertenecemos, porque nos ama, porque en un sentido somos parte de Él, mis pequeñitos. Por esta razón, creo yo, la virtud no está en ayudar o recibir a alguien necesariamente débil, sino a un discípulo de Jesús, que le representa. Recibir a un discípulo de Jesús es, en el lenguaje de Jesús, recibirlo literalmente a Él.
Lo mismo sucede cuando a un discípulo de Jesús le cerramos la puerta, le negamos nuestra ayuda, lo desestimamos por ser nadie. ¿Te acuerdas lo que decía Jesús? Cuando compartas tu pan, cuando des algo a alguien, asegúrate de no ser recompensado, ¿no? Y llevamos estas ideas y estos valores del mundo al reino de Dios y enfocamos nuestra ayuda en personas que pudieran retribuirnos, que pudieran inclusive ser un impacto para la iglesia del Señor, porque recordemos que este capítulo, el tema es la familia de Dios, está describiendo a su iglesia, está describiendo nuestras relaciones dentro de la familia de Dios, ¿no? Y por eso digo que cerrarle la puerta a un discípulo que es desestimado porque literalmente no es nadie, a quien estamos rechazando, es al mismo Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido el tiempo queriendo, repito, perdido el tiempo, queriendo desempeñar alguna función o ministerio importante dentro de la iglesia y perdiendo, subrayo nuevamente, este sentido del llamado de Dios, este sentido del ministerio cristiano al negarnos a ministrar a las personas que están allí en la iglesia junto a nosotros, a los nadies, a los insignificantes, a los que no cuentan. Son aquellos a los que Jesús nos llama a recibir, a ayudar, a servir y amar a sus pequeñitos. Parece que esta sección, a quien Jesús tiene en mente, o esta advertencia es para sus ministros, para sus siervos, para sus pastores, para los maestros, profetas, evangelistas, apóstoles. Aquella lista en Efesios capítulo 4, verso 11. Pero ¿quiénes son estos? No son una élite. Hemos entendido en el Evangelio que la expectativa de Jesús para sus discípulos es justamente que todos nosotros nos capacitemos para participar de la obra del ministerio. Por lo tanto, a quien tiene en mente el Señor cuando nos hace esta advertencia es a ti y es a mí, a todos nosotros. Los niños son importantes, los jovencitos son importantes, los abuelitos son importantes, todas las personas son importantes para Jesús y Él espera que todos en la iglesia sean servidos, que todos en la iglesia, grandes y pequeños, sean discipulados, que todos sean instruidos en la palabra de Dios. Y una de las bellezas de estar organizados en la iglesia en células es que justamente descentralizamos el ministerio, le quitamos este misticismo de el ministerio es para profesionales, no, es para discípulos. Y por lo tanto estamos organizados en células para que estas personas pequeñitas, insignificantes, jovencitos, niños, personas de la tercera edad, etcétera, etcétera, pues están cerca de nosotros, son parte de nuestra familia y necesitan ser el objetivo primario de nuestra atención y de nuestro ministerio. Yo estoy feliz de que este fin de semana el pastor Raúl Garduño llega a Semilla en Tijuana, ya llegó a Tijuana, pero será presentado y reconocido como pastor de esta iglesia porque su servidor, que ha estado junto con mi esposita y muchos de ustedes, que no han podido algunos venir, pero sí han podido enviar sus recursos generosos y nos han apoyado. Bueno, pues esta preciosa iglesia sigue adelante, pero nos va a permitir a nosotros regresar, reorganizarnos y poder poner en atención a las enseñanzas de Jesucristo en este capítulo de no menospreciar a las personas insignificantes entre nosotros. Yo debo de confesar que me siento incapaz de poder alcanzar y discipular a los chicos de segunda generación, aquellas personas que su cultura es la latina, pero su idioma es el inglés.
es complicado porque cuando me quiero acercar a ellos, yo veo en sus ojos que no tienen mucho interés en establecer una relación conmigo. Pero entre nosotros habemos personas de segunda generación, que somos completamente bilingües, que necesitamos, repito, organizarnos para poner atención en este tema que Jesús está al principio de su cuarto sermón, cuyo tema es la familia de Dios, comenzando, poniendo en la llaga: no menosprecien a ninguna persona insignificante dentro del cuerpo de Cristo. Vaya reprensión. Me llega de una manera, en un momento, pues, extraordinario, porque repito, no hay pretextos. Termina el año, comienza otro, nuevas oportunidades. Así es de que, chicos, manos a la obra. En tercer lugar y último lugar, la familia de Dios no está compuesta pues por jerarquías. Tenemos a Jesús como el centro de nuestras relaciones. Su amor entre nosotros es el vínculo perfecto. Y por último, en tercer lugar, la familia de Dios nos cuidamos unos a otros. Permítanme leer los versículos finales. ¿Me acompañan en la lectura? Versos 7 al 9. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o mango que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Ya no es la piedra de molino, ahora ya es el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Un par de reflexiones en este último punto antes de orar y tomar juntos la cena del Señor. Si el pecado es altamente destructivo, peligroso y mortal, ¿cuánto más pudiera ser el guiar a otros a pecar? Y el Señor nos está alertando de no traer eso a su comunidad, a su familia, a su iglesia. Y nos está alertando de terribles consecuencias. Repito, si el pecado es altamente destructivo, ¿cuánto más pudiera ser el guiar a otros a pecar? Y por eso hago algunas preguntas. Difíciles, tristes, pero muy reales. ¿Cuántos hemos aprendido en la iglesia un modelo de liderazgo equivocado, de aquel que busca ser servido en lugar de servir? Esto es enseñar a los pequeñitos de Jesús a pecar. ¿Cuántos en la iglesia hemos aprendido el culto a la personalidad, a los hombres? Dígame pastor, dígame reverendo, me recuerda a Chespirito, dígame licenciado, licenciado, muchas gracias. ¿Cuántos hemos aprendido, repito, el culto a los grandes hombres de Dios? Cuando los verdaderos apóstoles de Jesucristo decían: ¿por qué ponen su mirada en nosotros como si por nuestro poder o por nuestra piedad? En el caso de el cojo de la puerta de la hermosa, recuerden el capítulo 3 del libro de los Hechos, dicen los apóstoles: si por nuestra piedad o poder este hombre hubiera recuperado la salud, Dios en medio nuestro ha glorificado a su Hijo Jesucristo. Este es el sentir no solamente de los apóstoles, sino de los siervos de Dios. ¿Cuántos en la iglesia hemos aprendido a menospreciar, a maltratar a nuestras esposas, a tener en poco a la mujer? Pues ya vimos lo que dicen los versos 7 al 9. ¿Qué tiene que decir eso Jesús? Revisemos estos textos. Pero mi pensamiento final al respecto es: por eso Jesucristo nos está invitando en esta última sección a cuidar de nosotros mismos. Y es lo que Pablo le decía a sus discípulos: cuida de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto cuidarás también a los que te escuchen. El cuidado de nosotros mismos es fundamental. La mejor contribución a nuestra familia
es estar llenos de la palabra de Dios, llenos del Espíritu Santo. La mejor contribución de un esposo a su familia es esa, buscar a Dios, rendirse delante de Dios, buscar la sabiduría de Dios y ser empoderado con el Espíritu de Dios. Por lo tanto, pensando en la familia de Dios, ¿cuál es tu mejor contribución antes del uso de tus dones, que también es importante? Que también es importante. Es cuidar de las pequeñas cosas, cuidar de las pequeñas zorras que amenazan con acabar con tu viña. Esto es cuidar del pecado. Cuida de las pequeñas cosas, dicen en el ambiente corporativo, porque las grandes se cuidan solas. ¡Qué verdad! Si cuidamos las pequeñas cosas, las grandes se cuidarán. Si nosotros cuidamos de escuchar la voz de Dios todos los días, de seguir el ejemplo de Jesús, de seguir sus pisadas, de vivir en temor de Dios todo el tiempo de nuestra peregrinación, nuestra contribución a la familia de Dios va a ser determinante. Porque es así como Cristo edifica su iglesia. Familia preciosa, antes de tomar juntos la cena del Señor, ¿les parece si hacemos una palabra, tenemos juntos una palabra de oración? Señor hermoso, gracias por esta oportunidad de escuchar tu palabra dura. Gracias, Padre, porque con esta enseñanza quieres proteger a tus discípulos de tus discípulos. Por lo tanto, a tus discípulos nos alertas, Señor, a mantenernos humildes, y no hay mayor acto de humildad que buscarte temprano en la mañana. Señor, tan pronto salimos de nuestra cama, rendirnos a tus pies, Señor, y decir, Padre, como dijo Moisés, si no vas contigo, Señor, no iré. Sin ti nos morimos, separado de ti nada podemos hacer. Ayúdanos, Señor, a redoblar esfuerzos para tomar responsabilidad de nuestra vida espiritual, para ahora que termina el año, hacer un balance honesto delante de ti, Señor, y recuperar el vigor espiritual acerca de estar en tu palabra, de estudiarla, memorizarla, pero también, importante también, enseñarla, y enseñarla, Señor, a las personas que son insignificantes para otros, las personas que están comenzando, Señor, su carrera en Cristo, los jovencitos, los niños, las personas de la tercera edad, etcétera, etcétera. Gracias, Padre, por tu exhortación. Ayúdanos a ser hallados obedientes y congruentes, Señor, con esta enseñanza que hemos recibido, porque te lo pedimos en tu precioso nombre, y los envidiosos decimos, así sea.